Mi nombre es Alexis Ramírez Mármol y soy oncólogo clínico en la República Dominicana. Actualmente me desempeño como presidente de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología, acá también en la República Dominicana. En el día de hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante para nosotros y es porque no es costumbre para los médicos estar familiarizados con la comunidad LGBT y brindar una atención que sea acorde con sus necesidades. Y para eso, en el día de hoy, vamos a hablar sobre el screening de cáncer de cuello uterino para pacientes cis y para pacientes trans. Y vamos a empezar hablando de este tema con una frase de Ralph Waldo Emerson. Ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en otra cosa es tu mayor logro. Y es por eso que en el día de hoy vamos a celebrar la comunidad LGBT hablando sobre la salud. Salud que es un tema sumamente importante para toda esta comunidad. Y vamos a empezar con las generalidades. Y las generalidades a veces se asocian con sentido común, que a sabiendas de todos nosotros no es el más común de los sentidos. Los hombres transgénero de mujer a hombre son individuos en los cuales se le asigna el sexo femenino al nacer y que se identifican en su continuo de vida como masculinos. Por el contrario, las personas cisgéneros se identifican y expresan el género que se les asignó al nacer. Los individuos female to male se identifican a través de una amplia gama de orientaciones sexuales que pueden incluir bisexuales, gays, lesbianas, pansexuales, queer, heterosexuales o otro tipo de heterosexuales con inclinaciones hacia el mismo sexo. Un creciente grupo y cuerpo de investigación en los Estados Unidos ha destacado que este grupo de personas presentan las barreras únicas para acceder a los servicios de atención médica y la experiencia, así como discriminación basada en su identidad de género. Y empezando por la introducción, a medida que estas personas transgénero se enfrentan a una aceptación cada vez mayor en la sociedad, la salud de las personas transgénero está recibiendo un interés creciente en la investigación y en la práctica médica. Tanto la OMS como la Sociedad Estadounidense para la Psiquiatría ha eliminado recientemente la identidad de género en estos grupos de literaturas basadas en orientaciones. La mayoría de los hombres transgéneros de mujer a hombre conservan el cuello uterino y necesitan atención integral de la salud sexual, incluido el screening o tamizaje del cáncer de cuello uterino. Según la literatura, estas personas se someten a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino con menos frecuencia y es menos probable que estén al día en sus pruebas de Papa Nicolau en comparación con las mujeres cisgénero. La mala información asociada al virus del papiloma humano y el riesgo de cáncer de cuello uterino para los proveedores de atención médica y las personas transgénero, así como también la ausencia de pautas específicas para las personas transgéneros o proveedores de atención médica capacitados, presenta barreras para la detección de cáncer de cuello de útero en estos individuos y se necesita que se realicen más investigaciones para poder desarrollar pautas únicas para las necesidades y experiencias de esta población. Hay datos importantes que debemos saber y esto es estadística. Dependiendo de la definición elegida, las estimaciones de prevalencia pueden variar sustancialmente en la comunidad transgénero. Las investigaciones han estado utilizando diferentes definiciones, como la cantidad de personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer, así como otras que asisten a la clínica de género y comienzan una terapia hormonal de afirmación de género, y aquellas que solicitan o se someten a una cirugía para cambiar legalmente de género. Una revisión reciente de la prevalencia estimó que las personas transgénero autoidentificadas y las personas que no se ajustan al género representaban de 10 a 2.000 por cada 100.000 de la población mundial, es decir, 0.1 a 2%, y que de 1 a 30 por cada 100.000 personas recibirán atención de afirmación de género. La proporción de mujeres transgénero con respecto a hombres transgénero es generalmente superior a la unidad, pero ha variado ampliamente con el tiempo y ahora se acerca al 1.
En una revisión, las estimaciones de los hombres transgénero oscilaron entre 200 y 7.300 por cada 100.000 para individuos que se identifican como transgénero, de 0.7 a 420 por cada 100.000 para aquellos que recibieron un diagnóstico de trastorno de la identidad de género o similar, y de 0.25 a 12 por cada 100.000 para quienes realmente recibieron atención de afirmación transgénero. Los Países Bajos, Holanda, fue uno de los pocos países que proporcionó estimaciones de prevalencia para estas tres definiciones, y la prevalencia holandesa fue intermedia entre el valor más alto y el más bajo de las anteriores. En una encuesta de transexuales en los Estados Unidos del año 2015, el 71% de los transgéneros alguna vez recibió terapia con andrógenos y el 14% se sometió a una histerectomía. De manera similar, la clínica holandesa más grande para la afirmación de género, el 72.9% de los adultos transgéneros habían comenzado algún tipo de terapia androgénica y el 83.8% de los que habían recibido testosterona más de 1.5 años se habían sometido a una oforectomía, es decir, a la extirpación de los ovarios. Parece que una proporción sustancial de los transgéneros conservan el cuello de útero, a pesar de que el 57% de esta población en el survey que se hizo en los Estados Unidos indicó que en la última instancia deseaba someterse a una histerectomía. La esterilización permanente, definida como la pérdida definitiva de función reproductiva, solía figurar como un paso obligatorio para cambiar el género legal de una persona, y como se destacó recientemente en un editorial de Lancet, sigue siendo el caso de muchos lugares como lo es Japón o algunos estados de los Estados Unidos, lo cual representa una limitante para estos pacientes. La creciente aceptación de las personas transgénero en la sociedad está dando lugar a al menos leyes restrictivas y, por ejemplo, en Suecia se convirtió el primer país en abolir el requisito de histerectomía y oforectomía para el cambio legal de género, seguido de otros 26 países de Europa. Si bien algunos expertos abogan por la histerectomía y la oforectomía, señalan que la ventaja preventiva adicional de que los hombres trans, después de la extirpación quirúrgica, pueden no desarrollar cáncer de cuello uterino y tienen un riesgo mucho menor de cáncer de ovario. Otros, como algunos profesionales de la salud, señalan la autonomía del individuo, lo que sugiere que el cribado regular, de acuerdo con las pautas para mujeres cisgénero, cuya identidad de género coincide con el sexo que se le asignó al nacer, puede ser suficientemente seguro. Esto conducirá a dos cosas importantes. La primera, a medida que los argumentos legales y médicos a favor de la histerectomía se debilitan, podemos esperar una población creciente transgénero que conservan su cuello uterino. En segundo lugar, su necesidad de pruebas de detección de cuello uterino, y algunos permanecerán registrados legalmente como mujeres, una proporción que cada vez se registrará como hombres. En Bélgica, por ejemplo, el 40% de todos los cambios legales de género entre la población transgénero se produjeron en el año siguiente a la eliminación de la esterilización que lista los requisitos legales para ese cambio. En el contexto de un programa preventivo basado en la población, estas personas transgéneras podrían pasarse por alto en la recuperación de las llamadas y que el proceso para identificar la población objetivo utiliza datos sobre el estado legal actual de su género. Y vamos a continuar con un review a la literatura. La prueba de Papa Nicolau, el cáncer de cuello uterino, es uno de los más exitosos cánceres tratables, y eso es importante destacarlo. Sin embargo, la mayoría de los cánceres de cuello de útero se encuentran en personas que nunca se han hecho un Papa Nicolau prueba o que no han seguido las pautas de las pruebas de rutinas guiadas por los guidelines internacionales. Además, la investigación ha notado la frecuencia de la prueba de Papa Nicolau
es más baja entre las personas que no tienen una fuente habitual de cuidados en salud, no tienen seguro médico, o aquellas que pertenecen a grupos minoritarios como lo son los transgéneros. Tienen ingresos más bajos y niveles de educación también más bajos. La mayoría de los cánceres de cuello uterino son causados por la infección persistente del virus del papiloma humano. La principal estrategia preventiva actual para reducir estos cánceres de cuello uterino es asociado a la vacunación contra el VPH. Sin embargo, las tasas de vacunación contra el VPH son bajas en los Estados Unidos, al igual que las tasas de inicio, aproximadamente un 49.8%, y de finalización, es decir, aquellas personas que reciben una vacuna y reciben sus 3 vacunas al final, dependiendo de la vacuna que reciban. Y esto es en el curso de la vacuna multidosis. Los datos indican que estas tasas pueden ser incluso más bajas para las poblaciones de alto riesgo, incluida la comunidad LGTB, que incluye a los transgéneros. El tabaquismo, así como también un sistema inmunológico comprometido y la infección por el VIH, aumentan también la probabilidad de infección persistente por el virus del papiloma humano. Y en una encuesta nacional de personas transgénero, se encontró que solo el 8% de los encuestados que fueron identificados como mujeres al nacer se sometieron a una histerectomía para extirpar el útero y el cuello uterino. Dato sumamente importante porque quiere decir que el 92% restante va a conservar su útero. Entonces, ese 92 restante, solo el 27% informó que se había hecho una prueba de Papa Nicolau el año anterior, en comparación con el 43% de la población femenina cisgénero adulta en los Estados Unidos. Se ha observado en la literatura que muchos exámenes ginecológicos para personas transgénero intensifican su conflicto emocional entre la autopercepción y la anatomía física, es decir, la disforia de género. Los datos sobre infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH e infección por virus del papiloma humano, son muy limitados y las personas transgénero son especialmente vulnerables a la infección crónica por virus del papiloma humano no detectado y cáncer de cuello uterino subsecuente a través de las tasas informadas más bajas de cobertura de seguro, exámenes médicos de rutina, experiencias de la atención médica negativa, así como discriminación y rechazo a los servicios de salud basados en su identidad de género. En un estudio realizado en el año 2014, las personas transgéneros tenían significativamente menos probabilidades de estar al día con su prueba de Papa Nicolau, como mencionábamos anteriormente, y que las personas transgénero también tenían un 37% menos de probabilidades de hacerse una prueba de Papa Nicolau reciente en comparación con las mujeres cisgénero. En las clínicas de atención exclusivas para la población LGBT, el 64.3% de los hombres transgéneros se sometieron a exámenes de detección actualizados en comparación con el 73.5% de las mujeres cisgénero. Y hablando de las barreras de atención, es probable que la proporción de hombres transgénero que no se someten a exámenes de detección actualizados sea aún menor entre los que no están conectados con proveedores de atención médica competentes para la comunidad LGBT, además de las barreras socioeconómicas como la falta de un seguro médico, el acceso limitado a la atención médica. Los hombres transgénero experimentan barreras únicas para la detección del cáncer de cuello uterino. La disforia de género o la angustia asociada a lo que sería la disonancia entre la identidad y la anatomía puede obstaculizar significativamente la capacidad de algunos hombres transgénero y deben completar una prueba de detección de cáncer de cuello uterino. Esto lamentablemente no es una realidad. Esta angustia puede verse agravada
por la discriminación de los proveedores de salud, y en gran encuesta nacional de las personas transgénero, casi un tercio informó haber experimentado discriminación al momento de buscar ayuda médica y como resultado evitar una atención futura. Además, la mitad de estos pacientes ha tenido que educar a su médico para poder recibir una atención de calidad. Y aquí vamos a hablar del sistema, pero con C. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de salud están orientados a proveer atención generalizada de acuerdo con una normativa binaria, orientada casi en exclusividad a las personas cis. En un estudio, las personas transgénero y de género queer presentaron un 15.5% de los participantes del estudio, pero solamente el 12.3% de estos participantes se sometieron a una prueba de Papa Nicolau de rutina, y el 24.1% informó que la prueba de Papa Nicolau no era una rutina para ellos. Finalmente se informó que aquellos que se clasificaron su expresión de género como femenina tenían significativamente más probabilidades de hacerse una prueba Papa Nicolau de rutina en comparación con los participantes que se identificaron como andróginos, transgéneros o genderqueer. Otro estudio exploró los informes anecdóticos de altas tasas de Papa Nicolau inadecuados, para los cuales las muestras no fueron satisfactorias para la evaluación y requirieron repetir la prueba del Papa Nicolau en los individuos transgéneros. Los investigadores encontraron que las personas transgénero tenían 8.3 veces más probabilidades de tener una prueba de Papa Nicolau inadecuada en comparación con las mujeres cisgénero, y más de 10 veces de probabilidades de tener que repetir una muestra de Papa Nicolau que fue inicialmente inadecuada después de que se controló para la edad, raza, índice de masa corporal y educación. De acuerdo con ellos, estas muestras inadecuadas de Papa Nicolau en individuos transgénero tenían significativamente más probabilidades de tener 2 pruebas inadecuadas y tenían la misma probabilidad de regresar para volver a realizar la prueba. Sin embargo, era significativamente menos probable que regresaran para volver a realizar una prueba en un año. Y en general, las personas transgénero tardaron 5 veces más en regresar a la clínica en comparación con las mujeres cisgénero. Y ahora vamos a hablar de una parte muy importante, y es de los proveedores de atención en salud, nosotros los médicos. Un estudio evaluó la experiencia o la capacitación de 141 ginecólogos obstetras relacionados con la salud de personas transgénero. Incluía preguntas sobre el examen pélvico y la prueba del Papa Nicolau. En general, el 80% de los proveedores no tenían capacitación en atención médica específica para las personas transgénero, al menos durante su formación en la residencia médica, independiente del tiempo que habían permanecido en su práctica clínica. Solo el 33% de los proveedores informaron sentirse cómodos con sus habilidades para brindar atención a personas transgénero. El 88% de los proveedores de la muestra estuvieron dispuestos a realizar una prueba de Papa Nicolau de rutina para esta población y se sintieron cómodos al momento de realizar un examen ginecológico a las personas transgénero, reconociendo finalmente que estos exámenes no diferían de los de las mujeres cisgénero. Los autores informaron además que los proveedores generalmente creían que estas personas transgénero no tenían un riesgo biológico mayor o menor de atención a cáncer de cuello uterino, y muchos los consideraban con un riesgo conductual menor debido a presuntas diferencias en su comportamiento sexual. Las creencias de los proveedores sobre las pruebas de Papa Nicolau en las personas transgénero se basaron en sus riesgos percibidos de infecciones de transmisión sexual
Identificaron que la transmisión del virus del papiloma humano ocurre a través de una variedad de comportamientos sexuales, pero muchas personas de genderqueer o transgénero percibían que eran menos propensas a tener relaciones pene-vaginales, disminuyendo así el riesgo de las infecciones por transmisión sexual, incluyendo el virus del papiloma humano. Consideraron un mayor riesgo de transmisión del virus con un mayor número de parejas sexuales o antecedentes de trabajo sexual, abuso sexual o resultados anormales a la prueba del Papa Nicolau. Los proveedores informaron que sus recomendaciones para la prueba del Papa Nicolau eran específicas de la situación y estaban relacionadas con el comportamiento sexual de las personas que los visitaban. Y los planes para iniciar la testosterona o realizar una histerectomía, varios discutieron que la prueba de HPV con hisopos vaginales, análisis de orina, prueba de Papa Nicolau anual, pero finalmente los proveedores identificaron una falta de datos sobre la transmisión y el riesgo del virus del papiloma humano en general y particularmente en lo que respecta a la población transgénero. Nunca tengas miedo de mostrar tus verdaderos colores. Recuerda que el mayor logro es siempre ser tú mismo, aceptarte y cuidarte. Y en ese tenor es importante que recordemos el derecho universal de la salud. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de problemas sanitarios y todas las personas deben de poder ejercer el derecho a su salud sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria. Eso lo dice la Organización del Mundial de la Salud y lamentablemente en muchos de los países no se cumple. Vamos a hablar y finalmente llegamos a las conclusiones. Es importante recalcar, y esto es una recomendación, que la formación de los profesionales sanitarios es fundamental para mejorar el acceso de las personas transgénero y de la comunidad LGBT a la atención sanitaria de manera general, así como también a la detección del cáncer de cuello uterino y la vacunación contra el virus del papiloma humano. La formación del profesional de la salud debe incluir atención a pacientes transgénero. La investigación de la intervención muestra que la capacitación en los temas LGTB+, de tan solo medio día para estudiantes de último año de medicina mejoró su confianza para evaluar clínicamente a los pacientes transgénero de un 35 a un 84%. Debido a la atrofia vaginal que presentan estos pacientes y la posibilidad de que no hayan tenido relaciones sexuales con penetración previa, el examen con espéculo debe ser realizado por un profesional de la salud debidamente capacitado y experimentado, y con un espéculo que sea un poco más pequeño y o reemplazado por una prueba del virus de papiloma humano por prueba de amplificación de ácido nucleico recolectada, que pudiera ser por el profesional de la salud o por el paciente mismo. Esto podría representar una solución en esta población para reducir al menos el malestar físico y psicológico que genera la disforia de género al tener que someterse a pruebas que no corresponden al sexo con el cual se identifica, así como también miedos asociados con este procedimiento médico. Los programas de detección de cáncer de cuello uterino organizados no deben de pasar por alto a los hombres transgénero. Se debe prever de un procedimiento específico de inclusión voluntaria
para permitir la inclusión de una población objetivo para el cribado de cáncer de cuello de útero para pacientes transgénero que aún conservan su cuello de útero. Esto incluye a quienes no se han sometido a una histerectomía, así como a personas transgénero que se han sometido a una histerectomía supracervical, la cual conserva su cuello de útero. Una población significativa, como hemos expresado, retienen su cuello de útero o cervix y tienen riesgo de padecer cáncer de cuello uterino debido a un riesgo igual o posiblemente mayor de contraer el virus del papiloma humano, así como las barreras personales y estructurales para acceder a los exámenes de cribado o de detección de cáncer de cuello de útero, lo cual resulta en una menor captación para esta población. Los programas de detección organizados deben incluir las necesidades de esta población general, incluido las pruebas de detección que pudieran ser por detección de ácido nucleico hecho por el mismo paciente, y es importante también fomentar la vacunación hasta los 25 años de edad, como ha sido establecido, que podría ofrecer, por ejemplo, la vacuna contra el VPH si el paciente aún no está vacunado, al igual que en mujeres cisgénero. La vacunación contra el virus del papiloma humano por encima de los 25 años es discutible y las investigaciones futuras para el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino deberían incluir a las personas transgénero como poblaciones únicas, así como a los genderqueer y a toda la comunidad LGBT. Recordar esta parte porque el derecho a la salud es para todos y no permite discriminación. Muchas gracias.